Vaya, en el caso de ese ejemplo 2 del problema del libro de Sil, lo que sucede es que se han resuelto el sistema de ecuaciones formadas por las dos derivadas parciales. Tiene que la derivada parcial respecto a x es 8x menos 2y igual 2 y la parcial respecto a y es menos 2x más 4y igual a 10. Esas igualaciones salen del hecho que sus dos derivadas parciales las iguala 1 a 0. Saca uno las derivadas parciales, las iguala a 0 para encontrar los puntos críticos y al igualarla a 0 se le forman dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones se resuelven como un sistema de ecuaciones. Reducción, sustitución, igualación o algún método matricial que usted le quiera aplicar. Entonces, al resolverlos de esa manera, de cualquiera de esas formas, se obtiene que la solución del sistema es x igual 1, y igual 3. Lo único que no han dejado ahí el proceso, ¿verdad? Pero es como le digo, toman esas dos ecuaciones, por eso le dije ahí, al resolver las ecuaciones simultáneas. Al resolver las ecuaciones simultáneas, pues pasa eso. Entonces es eso, es resolver el sistema. Vaya, con lo que preguntaba Denis, ese ejercicio justamente me lo consultaba alguien más anoche. Y miren, las restricciones que ustedes van a tomar en cuenta a la hora de plantear ecuaciones, ya sea por el método de Lagrange o en extremos absolutos, que son los que llevan restricciones, las restricciones son ecuaciones. Entonces, en algunos ejercicios les van a dar otra que no es tanto una restricción, pero sí es una condicionante para sus respuestas y son cosas que las respuestas que obtengan deben de cumplir. En el caso de la captura que manda Denis, que dice literal G, asumir que X es mayor o igual que 0, eso se hace para la siguiente circunstancia. Cuando usted resuelve un problema de extremos relativos, absolutos u optimización, usted puede encontrar un punto o varios puntos que sean puntos críticos. Algunas veces, según las condiciones del problema, algunos puntos se descartan. Entonces, en este ejercicio que plantea Denis, van a descartar todos aquellos puntos cuya componente en X no sea mayor o igual a 0. Entonces, es una condición que sirve para descartar soluciones, para descartar algunos puntos, pero que no es una condición que la van a ustedes a poner como ecuación. No sé si me explico. Ahí la ecuación de restricción ya se la da x más 9y cuadrado más z cuadrado igual 4, pero el x mayor o igual que 0 no es una restricción, repito, que usted la va a usar como ecuación, solo es para descartar algunos posibles puntos que le hayan salido. ¿Otra pregunta? Bueno, Julio, ajá. Vaya, Julio manda también al chat ahí otro ejercicio. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Vaya, ese ejemplo 6 en particular se trata de extremos absolutos. En extremos absolutos a uno le van a dar una función de trabajar y le van a dar también una región. La restricción, y esto es algo muy importante, en Lagrange las restricciones son simplemente ecuaciones. En absolutos las restricciones son regiones. O sea que en extremos absolutos le van a dar a usted, o usted tendrá que sacar en ciertos casos, un borde de su región, pero en el fondo debe estar claro que va a trabajar con todo. El borde, que estará representado por alguna ecuación, y con el interior. Eso en absolutos. Mientras que en Lagrange simplemente es una muy ecuación, el muy borde con el que van a trabajar. Entonces, en ese ejemplo C que comparte Julio, le dan la función y le dicen encontrar los extremos absolutos en una región R, donde R es
x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Este menor o igual a 1 significa una circunferencia de radio 1, el borde y el interior. O sea, todo el círculo de centro 0, 0, radio 1, borde e interior. Pues los pasos son inicialmente los mismos de siempre. Se sacan las derivadas parciales respecto a x, respecto a y, se igualan a 0 y se resuelve ese pequeño sistema para encontrar los puntos críticos. Ese es el primer paso que se hace siempre. Luego vienen y tratan de evaluar, bueno, no tratan, sino que lo hacen, y evalúan los extremos absolutos en el borde de la región. Para evaluar en el borde de la región, tienen que usar la ecuación de una circunferencia. Pero la ecuación de la circunferencia sabemos que si nosotros despejamos una variable en la circunferencia, al despejar una variable van a quedar raíces cuadradas. Y bueno, en extremos absolutos la forma de proceder con el borde es agarra la ecuación del borde, despeja una variable de la ecuación del borde y esa la sustituye en la ecuación original para pasar a tener una ecuación solamente de una variable. Por lo complicado que es el hecho de despejar x y y porque le va a quedar con raíz en una circunferencia, entonces optan aquí por una forma alternativa de resolverlo. Y la forma alternativa es pasar la ecuación de la circunferencia a coordenadas polares, a las coordenadas que nosotros veíamos como x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Como en este caso la circunferencia es de radio 1, entonces colocan x igual a coseno de teta nada más, porque la r valdría 1. Y igual seno de teta, pasan la ecuación de la circunferencia a polares, pasan la función original, la del 6x cuadrado menos 8x más 2y cuadrado menos 5, también a polares. Si usted se fija, tiene ahí una F mayúscula escrita en polares. Y se dedican a trabajar prácticamente todo en polares. Simplemente es por la comodidad, digámoslo así, de trabajar con una sola variable. Entonces, todo el análisis es el mismo que se hace usualmente en extremos relativos y absolutos, solo que han pasado su ecuación por comodidad, repito, a polares. Bueno, creo que no había visto su segunda pregunta ahí, Julio, pero creo que ya se la respondí. Que es por eso, usan seno y coseno para pasarlo a polares. Por comodidad, porque ya así trabajan solamente con una variable. Digamos que esos son ejemplos donde le tratan de enseñar a uno, por decirlo así, trucos que se suelen ocupar en algunos ejercicios. No porque siempre está el proceso tradicional, trabajar con variable X, variable Y, de la forma más común y corriente que uno maneje, ¿verdad? Siempre está el proceso tradicional, pero ahí tratan de decirle, mire, a veces tenemos estas alternativas que no siempre se pueden usar, pero que son también factibles. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna otra consulta?
Ok, Julio. Bueno, pues ahí estamos, chicos. Ahí, de la misma manera, el viernes, si tienen alguna consulta sobre algo, pues háganla y ahí la vamos a ir solventando. ¿Cuáles son los pasos, dice Oscar, para resolver problemas de optimización? Vaya, en optimización, pues lo primero es, aunque no es un paso, si lo queremos ver así, pero es leer bien el problema y plantear siempre dos ecuaciones. En los problemas de optimización, usted va a necesitar plantear siempre dos ecuaciones. Una es la función a optimizar y la otra es a la que yo en lo personal le suelo llamar ecuación auxiliar. No es quizá que ese nombre sea el nombre formal, de hecho no tiene un nombre formal, pero yo así le llamo siempre. La ecuación a optimizar y la ecuación auxiliar. La auxiliar usualmente es algo que a usted el ejercicio le da, que ya toma un valor constante. Por ejemplo, decirle, mire, en este caso va a trabajar con que el volumen es de 30, por ejemplo, o en esta figura el área superficial es de 40. Esos son tipos de datos ya concretos, constantes, y también son datos que usted puede poner como función. Por ejemplo, si le dicen que el volumen es de 30, entonces puede decir usted X por Y por Z vale 30. Esa es una ecuación auxiliar. Es una ecuación que usted la puede formar con variables, pero que sabe que va a estar igualada a un valor constante, es un valor que ya conocemos. Entonces, el primer paso es identificar esa ecuación auxiliar, una ecuación que le permita relacionar las variables, y el otro paso es, y bueno, siempre en el primer paso hay que identificar cuál es la ecuación a optimizar, que simple y sencillamente es aquello que le pidan ver si es máximo o mínimo. Los problemas más usuales son costo mínimo, área superficial máxima, volumen máximo, distancia mínima, son los ejemplos más tradicionales, digámoslo así, de optimización. Entonces eso es lo primero, identificar esas dos funciones. Segundo paso, agarra la ecuación auxiliar y como esa ecuación va a estar relacionando todas las variables que usted tiene, despeja una variable en términos de las otras, puede despejar la que usted quiera, despeja X en términos de Y, Z, Z en términos de X, Y, lo que quiera, y ese despeje lo sustituye en su ecuación a optimizar, con el objetivo de a tener una ecuación a trabajar solo con dos variables. Casi siempre las ecuaciones a optimizar, cuando uno las crea, le queda una ecuación con tres variables. Le queda una ecuación con tres variables. Pero como ya pudieron haberse dado cuenta, los criterios, por ejemplo, de extremos relativos, el criterio del D es para una de dos variables, no es para una de tres. Entonces, se reduce la ecuación a una de dos variables, haciendo ese despeje de la auxiliar y sustitución en la ecuación principal, y ya se tiene la ecuación con dos. Cuando ya usted tiene la ecuación con dos variables, le hace exactamente el mismo proceso que a extremos relativos. Saca puntos críticos sacando sus derivadas parciales, ve dónde las derivadas se hacen cero y obtiene su respuesta. Como un dato muy importante en optimización es que muchos estudiantes piensan que solo con encontrar los puntos que anulan las derivadas se acabó y eso es todo. Y no, si el ejercicio le dice que tiene que ver que el volumen, por ejemplo, sea máximo o sea mínimo, usted va a encontrar sus puntos, sus valores de las constantes, de las variables, y luego tiene que garantizar y verificar que esos puntos hacen un mínimo. O sea que deben aplicar el criterio del D también en este caso para garantizar que la respuesta es mínimo o máximo según se lo pidan. Si no hace el criterio del D para ver si es máximo o mínimo, no es que el ejercicio estaría malo, pero sí perdería alguna ponderación si estuviéramos evaluando ejercicios de una manera bastante completa, ¿verdad? Así que básicamente eso sería plantear las ecuaciones, la optimizar y la auxiliar, después escribir la ecuación principal con dos variables nada más, encontrar los puntos críticos mediante el mismo proceso de problemas de máximos y mínimos relativos y por último verificar que la respuesta obtenida en efecto sea máximo o mínimo según sea el caso. La ventaja en la mayoría de problemas de optimización es que siempre va a obtener uno solamente un punto.
Bajo diferentes circunstancias, la mayoría de problemas le arrojan un punto nada más. Los de optimización. En ese sentido, alguien dirá, bueno, pero si solo tengo un punto, pues ¿para qué voy a comprobar si es máximo o mínimo? Pues porque el ejercicio lo pide. Puede ser que el punto que obtuvo no sea el máximo y el problema le pida un máximo, entonces no tendría solución. Así que hay que verificarlo. Eso sería, Steven, así a grandes rasgos, los pasos. Denis, ¿qué pasa, Denis? En esta parte me pone una idea de cómo realizarlo. Encuentre las dimensiones de una caja con el volumen más grande. Si el área superficial, bueno. Vaya, es lo que más o menos lo que les comentaba. En ese caso, como le piden que lo haga por Lagrange, tendría, quiero ver, su ecuación a optimizar, quiero ver. Encuentre las dimensiones de la caja, vaya, dice, encuentre las dimensiones de la caja con volumen más grande. Entonces, lo que va a optimizar es volumen, X por Y por Z. Entonces, X por Y por Z es su función de volumen y es lo que quiere ver que sea máximo, porque quiere que sea la más grande. Si el área superficial es de 64 centímetros cuadrados, calcula el área superficial, que es 2 veces el área de cada cara. La suma de 2 veces el área de cada cara sería ahí. 2 veces el área frontal, más 2 veces el área lateral, más 2 veces el área inferior. Esa suma de esos tres valores sería el área superficial y esa área superficial la iguala a 64. Esa sería su ecuación auxiliar y ya. Ese ejercicio vendría siendo como un problema de optimización, pero donde le piden que lo resuelva por multiplicadores de Lagrange. Eso más que nada para la parte de ver si los puntos encontrados son máximos o mínimos. Pero ahí tiene ya la ecuación auxiliar, en este caso, en Lagrange, es a la que uno le llama ecuación de restricción. Así que ahí tendrían ya el planteamiento de las dos. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que tenemos que ver hoy. Nos habíamos quedado, si no me equivoco, en integrales dobles en coordenadas polares. ¿Verdad que sí? Integrales dobles en polares es lo último que habíamos visto. Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte de volumen con integrales dobles.
¿Me confirman si ya les aparece la pizarra, por favor? Sí aparece, profe. Gracias. Bien, vamos con volumen con integrales dobles. Esto va a ser algo rapidito, más que nada para dar pie a la pequeña introducción de la parte de integrales triples. No se le olvide que después de hoy nos quedan solo 3 clases, así que vamos a tener 3 clases para ver integrales triples. Y después viene el examen parcial final, que será para ustedes dentro de 15 días exactamente. Dentro de 15 días estaríamos ya en el examen parcial final. Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita de integrales dobles para calcular volumen? Simplemente, primero si podemos llamarlo una especie de fórmula de cómo se calcula volumen de una figura en dobles. Cuando hablamos de volumen, pues estamos refiriéndonos a figuras que son tridimensionales, o sea, vamos a calcular el volumen de figuras sólidas tridimensionales. Por lo tanto, todas las ecuaciones que a nosotros nos den para trabajar tienen que ser ecuaciones que usted las debe de interpretar como superficies. Así que aquí vamos a recordar cómo graficábamos planos, cómo graficábamos superficies cuádricas y cómo graficábamos superficies cilíndricas. Tal vez no específicamente en este tema, pero sí a partir de aquí todo lo que grafiquemos va a ser a nivel tridimensional. Entonces, con dobles, el volumen de un sólido o de una figura tridimensional se calcula como la integral doble sobre R, con la aclaración que en este caso R es la proyección, del sólido al cual le vamos a calcular el volumen sobre el plano, específicamente XY. R, repito, es la proyección del sólido sobre el plano, específicamente XY. Y una de las principales diferencias de este pequeño tema con lo que ya hemos visto de dobles es que aquí ustedes son los que van a plantear la función a integrar. En dobles, recuerden que en áreas se integra un 1, de ahí en más casi siempre le van a dar a usted la función a integrar. Pero aquí en volumen ni se integra un 1 ni le van a dar la función. Usted la va a plantear y la va a plantear así. La función superior o la frontera superior, si lo quiere llamar así. En este caso hablamos de función superior en el sólido. La función superior del sólido menos la función inferior. Función superior menos función inferior. A la función superior en muchos libros también formales le llaman función techo. Y a la función inferior a veces le llaman función piso. Ese nombre pues es por la analogía de que al tener una figura en 3D, la figura va a tener una parte dibujada que va a funcionar como piso de su figura y una parte superior que va a funcionar como techo. Por eso le ponen así los nombres. Esto es parecido a cuando usted en integrales normales, en cálculo integral, le pedían calcular áreas de regiones y usted decía superior, función superior menos función inferior o función de la derecha menos la izquierda. Pues aquí es algo similar, solo que a nivel tridimensional. Función superior menos función inferior. Eso es lo que usted va a plantear como resta y eso es lo que va a integrar y al final le agrega un DDA. Así que ahí ya tendríamos, entre comillas, una fórmula para calcular el volumen de un sólido usando integrales dobles. En dobles, la proyección siempre se hace sobre el plano XY. Hay más planos coordenados, está el YZ, está el XZ, pero aquí la proyección siempre se hace solamente sobre el plano XY. No hay mayores variantes que considerar. Y cuando hablamos de proyección, pues nos referimos a la misma idea de cuando veíamos proyecciones de puntos o de un vector sobre otro al inicio del ciclo. Vamos a tener la idea de la sombra que genera, en este caso, el sólido sobre el plano XY.
Así que veamos un pequeño ejemplo. El ejemplo dice así: calcular el volumen del sólido, acotado por y vamos a trabajar uno bien sencillo: y igual a x cubo, z igual 4, z igual 0, x igual 0 y y igual 8. Este ejercicio está planteado en el libro de SIL, pero está para la parte de integrales triples. Está planteado para calcularlo en integrales triples, pero nosotros lo vamos a ver integrales dobles. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esperaría que ya les estuvieran saliendo todas las ecuaciones, pero tenemos 4 valores constantes, 2 para z, 1 para x y 1 para y. Y tenemos una ecuación cúbica, y igual a x cubo. Recordando que todo esto lo vamos a graficar ahora en 3D. Las 4 constantes vienen siendo planos y la y igual a x cubo es una cilíndrica, porque cuando solo tenía 2 variables y le hacía falta una variable a la ecuación, pues eso era una cilíndrica. Así que tenemos que graficarla como tal. Vamos a pasar a hacer la gráfica de esta ecuación. Y comenzamos graficando el sistema de ejes tridimensional. Eje Z, eje X, eje Y. Y bueno, consejo, sugerencia, no es que la tengan que acatar, pero cuando usted vaya a dibujar un sólido, comience dibujando. Si le aparece una cuádrica, dibuje la cuádrica. Si le aparece una cilíndrica, dibuje la cilíndrica. Comience por esa y deje los planos de último. Porque en los planos, si los planos es lo que usted va a graficar primero, pues los planos los va a graficar de una forma, valga la redundancia, formal. Es decir, lo más seguro es que lo grafique como nosotros lo vimos en su momento, como nosotros los graficamos cuando estábamos viendo gráficas de planos. Y no es que esté malo, simplemente no pierda de vista el punto de estos temas, que cuando uno grafica volumen, lo que tenemos que hacer es graficar nada más la región encerrada por las superficies que nos dan. No debemos dejar ninguna parte de excedente o algo que nos quede sobrando o que no vayamos nosotros a utilizar. Así que eso tómalo en cuenta. Entonces, bueno, comencemos graficando la cilíndrica, luego los planos. De los planos, lo que más nos va a interesar es el corte que el plano le haga a la superficie cilíndrica o cuádrica, según sea el caso, lo que nos interesa, y no tanto graficar el cuadrado, rectángulo o paralelogramo completo de nuestros planos. Y en algunos casos, pues se verán en la necesidad de borrar algunas partes de su sólido. Entonces aquí, si graficamos la y igual a x cubo, tampoco es necesario dejar el gran procedimiento de cómo se graficó. No es necesario dejar el montón de puntos en sus tablas para hacer la gráfica de estas expresiones. No es obligación. Las tablas de valores, digámoslo así. Ahorita, Germán, permítame. Aquí está. Entonces, solamente en su mente puede hacer algunos cálculos, para saber de dónde va a pasar sus partes principales del sólido que va a dibujar, sin necesidad de hacer una tabla de valores, porque en este caso también las curvas que vamos a graficar, ok, Germán, pues son bastante sencillas, ¿no? Por ejemplo, la cúbica, sabemos que la cúbica pasa por el punto 0, 0. No hay necesidad de hacer una tabla para saber eso. También, si nosotros seguimos sacando algún punto para hacer el trazo de la gráfica de x cubo,
Si X vale 1, Y vale 1. Si X vale 2, Y vale 8. Entonces podemos ir armando nosotros nuestro dibujo. Lo voy a poner por acá. Si X vale 2, Y vale 8. Entonces voy a tomar en X una escala de 2 cuadritos más o menos por unidad. Y en Y un cuadro por unidad. Así que nos vendrían quedando por acá. Uy, no. Es por acá. Y hacemos este trazo. Recordando que es una cúbica. Unimos por acá. Vamos a ver. Unimos aquí el punto 0, 0 con el 2, 8, que son parte de la cúbica. También podemos notar que, bueno, pasa por el punto 1, 1. Quizás lo voy a hacer un poquito mejor aquí. Pasa por el 1, 1, pasa por acá. Según la escala que estoy usando, entonces vendría así. Y ahí tenemos ya 3 puntitos de la cúbica. Sin necesidad de hacer, repito, una tabla de valores. Y ahí estamos ya. La cúbica también lleva una parte negativa. Por el momento voy a hacer la parte positiva para ver si no necesito hacer algo más, porque hay que tomar en cuenta todas las delimitaciones que me da el ejercicio. Me dice y igual x cubo, me dan también x igual 0, z igual 0, z igual 4 y me daban también y igual 8. Hay que tomar en cuenta todas las delimitaciones. He graficado una parte de la cúbica, repito, después veré si necesito graficar la parte negativa, la que va del eje Y positivo hacia abajo. Bien. Después de esto, como es una cilíndrica, esta cilíndrica se va a expandir en el eje Z, verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, por ser una cilíndrica. Ahora bien, ¿cuánto lo voy a expandir y hacia dónde lo voy a expandir? Para saber eso, ya tenemos que entrar en juego con las demás ecuaciones que el ejercicio nos da. Dentro de todas las que el ejercicio nos da, nos habla de 2 valores de Z. Y como la cilíndrica la voy a expandir en Z, esos 2 valores de Z me sirven. Z igual 0. ¿Qué significa Z igual 0? Z igual 0 es el plano XY. Lo que quiere decir es que no vamos a graficar nada que vaya del plano XY para abajo. Mire, ¿y por qué no vamos a graficar nada del plano XY para abajo y sí del plano XY para arriba? Porque el otro límite de Z es 4. Básicamente, ese Z igual 0 y el Z igual 4 le están diciendo, vaya, la porción que va a dibujar va a estar entre 0 y 4, entre el plano Z igual 0 y Z igual 4. Entonces, el desplazamiento es hacia arriba y hacia abajo no hay. Si le dijeran que es entre Z igual 0 y Z igual menos 4, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Y si le hablara de que va a estar entre Z igual 2 y Z igual menos 4, como uno es positivo y uno es negativo, entonces los desplazamientos serían en ambas direcciones. Pero aquí Z0 y Z4 es solo hacia arriba. ¿Cuántas unidades se va a mover? Bueno, como se va a cortar por Z igual 4, lo lógico es mover estos puntos que he graficado 4 unidades. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mover estos puntos 4 unidades hacia arriba. Voy a tomar en Z de la misma manera una escala de 2 cuadritos por unidad para que se vea algo grande y el desplazamiento. Y aquí unimos a modo de formar una copia de la parte de abajo. Y ya tendríamos el desplazamiento. Ya tendríamos ahí el desplazamiento en Z de nuestra cilíndrica. De T0, que es el plano XY, hasta 4. De ahí en más me dice que está acotada por X igual 0. X igual 0 es el plano YZ, es la pared trasera de nuestro primer octante, si lo queremos ver así. Es la pared trasera. Y Y igual 8. ¿Quién es Y igual 8? Y igual 8 es un plano que pasa por el punto 8 en Y. Y recordarán que cuando los planos eran constantes, ¿cómo lo graficábamos? Ubicábamos el valor que nos daban
Y luego, a partir de ese valor, que en este caso es 8, a partir del 8 en Y, vamos a trazar paralelas a los ejes que no aparecen en la ecuación, como es Y igual 8, paralelas al eje X y al eje Y y al eje Z. En este caso, paralela al eje X, la trazo hasta que toca mi cilíndrica. Que hasta ahí vamos nosotros a hacer la gráfica. Hacemos este otro trazo y aquí ya tendríamos, si cerramos una pared de nuestro sólido, pared del lado derecho en color azul, que va a estar determinada por el plano Y igual 8. Y en la parte superior vamos nosotros a sombrear aquí arriba. Y aquí tendríamos el plano Z igual 4. Lo voy a indicar acá. Z igual 4. Y este en color azul es Y igual 8. Como pueden ver, en la parte superior no es que se ha dibujado formalmente un plano, porque no es ni un paralelogramo, ni un cuadrado, ni un rectángulo, ni un triángulo en la parte de arriba. En la parte de arriba es casi como un pedazo de pizza, si lo podemos hacer así como analogía. Pero arriba lo que he dibujado es el corte que le hace el plano a mi figura sólida. Es el corte lo que nos interesa, no es tanto la forma del plano. Casualmente el plano azul, el corte que le hace a la figura tiene forma formalmente de plano, porque tiene forma de paralelogramo, ¿no? Pero esa es muy casualidad. Así que ahí tendríamos ya dibujado nuestro sólido. El piso del sólido sería lo que estoy sombreando ahorita en color negro, sería la parte de abajo. El techo del sólido es lo que está en color verde, el corte de arriba en el plano Z igual 4. Este sombreado de abajo es el corte con Z igual 0. Y ahí está. Y algunas cosas que no he sombreado, por ejemplo, la parte delantera o frontal de este dibujo sería toda la cilíndrica. La parte delantera o frontal sería toda la cilíndrica en color rojo, ¿no? Toda la curvatura que va generando la cúbica verticalmente. Así que bueno, ¿alguna pregunta con esto? Preguntas. Normalmente cuando es volumen en dos integrales dobles, la z siempre será un valor, ¿verdad? No puede llegar a ser también una fórmula. Perdón, ¿me repite la pregunta? Cuando es en integrales dobles, z puede llegar a ser siempre un valor o puede ser también una fórmula. No, puede ser una fórmula, puede ser una ecuación. Por ejemplo, imagínense que este mismo dibujo, pero que no le dijeran z igual 4, sino que le dieran, con solo que le dieran otro plano, pero fuera un plano inclinado. Por ejemplo, z más y igual 1, digamos. Z más y igual 1, pues ya es un plano inclinado, pero que al hacer el dibujo terminaría cortando superiormente a este sólido, solo que el corte sería inclinado. Entonces, en ese caso, el techo o la función de arriba sería z más y igual 1. Y entonces, cuando usted despeje z, porque lo vamos a despejar para ver qué es lo que se integra, le quedaría ya como una ecuación. Así que sí, este es un caso muy particular de que quedan constantes, pero pueden quedar también funciones. No, simplemente no la he sombreado, pues vaya, no quiero que se oiga mal, pero simplemente no la he sombreado porque no quiero. Es decir, cuando uno dibuja un sólido a nivel tridimensional, hay algunos, y me sorprende en buena manera también,
hay algunos estudiantes que son buenos sombreando regiones. Quizás tienen bastantes dotes así de dibujo técnico, que los sombreados le quedan tan bien que se logra distinguir de buena manera la parte de los sólidos. Entonces, yo no acostumbro, sinceramente, a sombrear diferentes partes de los sólidos. No lo acostumbro a sombrear simple y sencillamente porque no se me da tan bien, digámoslo así. Pero aquí, por decirlo de alguna manera, si quisieran sombrear, el detalle es que el sombreado de la parte cilíndrica lleva forma de curva. O sea, para que uno vaya viendo más o menos la forma que tiene. O sea, aquí queda a criterio de cada quien si lo sombrea o no. Quedaría algo así. Quedaría algo así el sombreado de la parte delantera. Se hace en forma de curva para que uno tenga claro que la parte delantera de la figura pues lleva la curvatura de la cúbica. Lleva la curvatura de la cúbica. Pero insisto, el hecho de sombrear o no las diferentes partes del sólido, digamos que es como algo opcional. No es que sea tan necesario. Lo que sí es necesario es que le quite lo que no necesita el sólido, lo que no forma parte del sólido, los excedentes. El x igual 0 está indicado, lo que pasa es que no se logra ver. El z igual 0, el x igual 0 es la parte trasera del sólido. Voy a hacerlo aquí con amarillito. Es el cuadro, bueno, no es cuadro, pero es el rectángulo que está formado con z igual 4 y y igual 8. Es esta pared, una pared final amarilla. La voy a hacer aquí en color amarillo de fondo. Es todo lo que está atrás. Es todo este cuadro, lo voy a hacer por aquí aparte. Es todo el cuadro trasero de su dibujo. El que va de TZ igual 4 hasta Y igual 8. Es esto. Es la parte trasera del dibujo. Eso es el plano X igual 0. Lo que pasa es que el plano X igual 0 es todo el plano YZ. Para efectos de nuestro sólido es la parte trasera del dibujo. Es el cuadro que se forma con los ejes Y y Z. Esa sería la delimitación. Así que como pueden ver, empezar a sombrear todo, pues queda un solo relajo de colores ahí también y no. Usted lo puede sombrear, no hay ningún problema, si quieren, o si no, pues no tampoco. Pero sí es importante tener claro las diferentes partes que están interviniendo ahí. Algunas veces hay planos que no se dibujan tal cual. Normalmente los X igual 0, Y igual 0, Z igual 0, esos no se dibujan porque como son los planos coordenados, solo hay que ver las curvas que queden ahí, pero casi siempre no se dibujan, ¿verdad? Pues porque no hay una forma tan estricta de hacerlo. Bueno, cuando ya tenemos nosotros definido y entendido sobre todo nuestro sólido, vamos al planteamiento de la integral. En este caso, el volumen sería una integral doble y antes de ver los límites, vamos a definir qué es lo que vamos a integrar. Antes de ver los límites, les decía, vamos a ver qué es lo que vamos a integrar. ¿Qué vamos a integrar? Función techo menos función piso. En este caso particular, si usted ve el dibujo, el techo creo que está bien claro. ¿Quién es la función que queda arriba en el dibujo? Z igual 4. ¿Quién es la que queda abajo? Z igual 0. Que ojo, no es que se ha dibujado Z igual 0, insisto. El corte con el plano XY, que es Z igual 0, es la figura que está en la parte de abajo, sombreada en negro. Entonces queda función techo 4, función piso 0, y de ahí solo hay que definir un orden de integración, de X de Y o de Y de X, que ya lo vamos a ver. Caso muy particular como le comentaba a un compañero de ustedes, que han quedado valores constantes arriba y abajo, pero pueden quedar funciones. En el siguiente ejemplo que ya veremos para triples, en el sólido podremos notar que quedan valores de funciones, delimitando la función piso y la función techo. Como quiera que sea, en la función piso y techo de sus sólidos, usted tiene que despejar siempre Z. Tiene que dejar despejado siempre Z. En este caso eran constantes, pero si no lo fueran, si fueran funciones, usted despeja Z
Y eso es lo que plantearía en su integral. Para plantear los límites de integración, vamos a ver la proyección de este sólido sobre el plano XY. Proyección que voy a poner por un costado por acá. Vamos a ver la proyección sobre el plano XY. La proyección es necesario siempre que la dibujen y que la dibujen aparte, en 2D. La proyección es en 2D, dibujada por aparte. ¿Cómo vamos a ver nosotros la proyección de un sólido sobre el plano XY? La proyección la podemos interpretar como la sombra que el sólido genera sobre un plano coordenado. Lo podemos ver como sombra y lo podemos ver también en términos muy empíricos, digamos, como aplastar o contraer su sólido sobre un plano coordenado. Entonces aquí es como que usted agarrara esta figura que viene siendo ¿qué? No sé cómo decirlo, como una cajita un poco rara, vertical, agarra esa cajita y la contrae o la aplasta respecto al plano XY, la aplasta hacia abajo. Y bueno, ¿qué figura se le formaría si usted aplasta este sólido? Pues lo que le queda es justo lo que está sombreado en color negro abajo, en condiciones muy normales, ¿no? Es como cuando usted tiene una lata de jugo, una lata de soda, y usted la aplasta. Lo ideal sería que se le aplastara todo bien bonito y que le terminara quedando un círculo, ¿no? Que le terminara quedando un círculo. Sabemos que aplastar una lata en condiciones normales, pues es todo menos un círculo, porque queda todo deformado, pero lo ideal sería eso. Entonces aquí buscamos nosotros eso, lo ideal que resulta cuando se contrae un sólido respecto a un plano coordenado. Al contraer todo esto hacia abajo, pues se queda la figura sombreada en color negro, es lo que se genera. Si usted ve la sombra del sólido hacia abajo, pues es lo mismo, es la parte sombreada en color negro. Y pasado esto a un dibujo en 2D, quedaría una región sencilla como la siguiente. Sin necesidad de hacer el dibujo a escala, quedaría algo así. En Y igual 8. Y aquí en X igual 2. Y aquí quedaría el sombreado. Recuerden que en 2D, aquí le vamos a poner que esta es la proyección en XY. En 2D siempre los ejes positivos van hacia la derecha y hacia arriba. Y eso es muy importante de respetarlo. En cierto momento le va a tocar quizás para ver las proyecciones rotar un poco la visualización tridimensional que tiene, pero ahí le va a salir. Luego, cuando ya tiene la proyección en XY, eso lo analiza como hemos analizado todas las dobles. Tiene que plantear un rectángulo representativo si usted lo ve que lo necesita y escoge un orden de integración y en base a eso va a plantear sus límites. Por ejemplo, aquí, si escogemos trazar un rectángulo representativo vertical en nuestra región de proyección, es porque hemos seleccionado el orden de y de x. Hemos seleccionado el orden de y de x. Y para el orden de y de x, pues la x va a ser constante, va a ir de 0 a 2. Y la y va a ser entre funciones. La y iría de la cúbica a 8. Porque esta curva en la proyección, pues es la curva generada por y igual a x cubo. Así que ahí tendríamos el volumen, que si no me equivoco, se los dejo que lo calculen, pero debería dar 48 unidades cúbicas. Bueno, ahí está ya el planteamiento del ejercicio.
¿Preguntas? Sí, Christopher, de abajo hacia arriba. Bueno, de abajo hacia arriba respecto a lo de la función piso y techo, ¿verdad? La de arriba es el techo, la de abajo es el piso. O no sé si es de la región de proyección de lo que me está hablando. Ah, sí, en la región de proyección de abajo hacia arriba. Eso es por el orden de integración que uno le pone. Ahí recuerden que también pues, se pudo haber escogido el de X de Y para verlo de izquierda a derecha. Así que ahí es cuestión del orden de integración que uno quiera en la región. Ahí me comprueba ansiedad 48. Gracias, Gabriela. Ok, bien, pues esto es un poco de volumen en dobles. No es el objetivo de nosotros centrarnos mucho en esto, no vamos a ver un dibujo más complicado. Gracias, Marcos, porque esto no se le va a evaluar en el examen. Volúmenes en triples definitivamente no viene en el examen, pero es una buena forma de introducir un poco la parte de los dibujos a nivel tridimensional, porque para plantearlo en triples lo que va a cambiar es nada más la forma de mostrar nuestra integral triple, que hay que agregarle una integral más. Pero de ahí la parte del dibujo del sólido y la parte del dibujar la proyección, eso en triples también se hace de la misma manera como lo acabamos de hacer acá. Así que solo era para que tuvieran una idea de que también las integrales dobles sirven para calcular volúmenes. No es quizás el método más usado para calcular volúmenes de sólidos, porque para eso están todos los métodos de integrales triples, pero también en algunos casos se suele utilizar. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de integrales triples. Desde ya, por si alguien tiene la duda, centro de masa en dobles no viene para el parcial. Eso no lo vamos a ver. Porque si no, más lo que vamos a perder, lo que nos resta de la clase de ahora y posiblemente un poco de la siguiente, que no les va a servir para nada en el caso del examen. Así que centro de masa no viene para el examen, no lo vamos a ver. Y por lo tanto, damos la bienvenida a la parte de integrales triples.
Bueno. ¿Qué vamos a ver en esta parte de integrales triples? Pues teoría no hay muchas, salvo un par de observaciones que vamos a dar. Y pues lo que se ve en integrales triples es aprender a calcular una triple integral, o sea, la integral de la integral de la integral de una función de tres variables, f de x, y, z, diferencial de volumen. En este caso en triple ya no es d de a, sino que es diferencial de volumen. Y la integral triple se calcula sobre una región D, donde en este caso esta región D es completamente el sólido sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Las integrales triples, igual que las dobles, sirven para calcular la integral triple de una función cualquiera, por eso le he puesto f de x, y, z, pero también pueden servir para calcular la integral triple de un volumen, para calcular volumen. Dependiendo para qué se use, si es para una función cualquiera o para calcular volumen, lo que cambia pues es obviamente lo que se va a integrar. Ahí le he puesto yo f de x, y, z porque en este caso, en triples, las funciones a integrar son funciones de tres variables. En dobles eran funciones de dos variables, aquí son funciones de tres. El hecho que sean funciones de tres no significa que tienen que llevar obligadamente las tres variables. Puede llevar una, pueden llevar dos o pueden llevar las tres. Sin embargo, hay que tener claro que si le hace falta una, pues entonces se toman las consideraciones pertinentes, pero no es que la función no sea de tres variables. En el caso de calcular volumen, el volumen se expresa como la integral triple del sólido o sobre el sólido D de un 1 dv. Esto es cuando nosotros vamos a calcular volumen. El volumen en triples ahora no es integrar función techo menos función piso, ahora es integrar un 1. Esa es la forma de trabajar volumen en triples, se integra un 1, análogo a como se hacía áreas en dobles. Luego, una observación muy importante de las triples es el diferencial de volumen. El diferencial de área me daba a mí dos opciones, de x de y de y de x. El diferencial de volumen le va a dar a usted 6 opciones. De x de y de x de z, de y de z de x. Luego, por último, de z de x de y de z de y de x. O sea que le va a terminar dando 6 diferentes combinaciones de diferenciales y esas 6 diferentes combinaciones son a lo que llamaremos órdenes de integración. El temario 100% no, Germán, pero en un 90% digamos que sí ya está. Se los voy a poner ya confirmado después del control de lectura, o sea, el viernes. El viernes les voy a poner en el apartado de la semana 14, ahí les voy a poner cuál es el temario del examen. Pero ya está en un 90% confirmado. Así ya lo toman en cuenta a partir del día viernes, después del control. Bien, entonces tenemos aquí los 6 diferentes órdenes de integración que uno maneja en integrales triples. Es muy común que en el examen parcial final, en condiciones normales, le pidieran a usted, dada un solo termino la idea y le contesto, Guillermo. Es muy común que en un examen les decía, le pidan a usted los 6 órdenes de integración para un sólido a nivel tridimensional en condiciones normales, pero esos son muy largos. Sería un ejercicio demasiado largo para las condiciones que tenemos ahorita. Entonces,
lo más seguro es que a usted le pidan un orden de integración en coordenadas rectangulares, uno o dos planteamientos y resolver uno de ellos. Eso podría ser un ejercicio viable para una evaluación. Bien, con lo que pregunta Guillermo, no era hoy. Si ya saben que era segunda sesión. O pensó que era hoy, Guillermo. Bueno, pero si lo pensó, ni modo, pero no es hoy, es el viernes, es la segunda sesión. Bueno, tiene un día más ahí para seguir repasando todavía, por si le quedó algo que le costó un poquito entender. Pero sí, no era hoy, es segunda sesión. Hoy lo tienen otros grupos, eso sí. Hoy comienzan otros grupos que ya para esos otros grupos es segunda sesión. Hoy lo van a tener, pero ustedes hasta el viernes. De hecho, creo que ustedes son el último grupo que lo va a hacer. Creo que no hay ningún grupo que vaya después de ustedes el viernes. Bueno. Entonces, eso es lo que significa el DDV. 6 diferentes alternativas. 6 diferentes alternativas que le pueden pedir para plantear el orden de integración de una integral triple. Las triples las vamos a analizar desde 3 tipos de coordenadas distintas: rectangulares, cilíndricas y esféricas. Cada una con sus respectivas particularidades. Cada una de esas formas de resolver integrales triples facilitan algunas integrales y dificultan otras. Entonces hay que, en una primera instancia, saber sopesar ahí cuál le conviene más aplicar en ciertas condiciones y cuál no. Porque hay un método que es el de las esféricas que se le aplica a cualquier tipo de integrales. Eso no quiere decir que porque se le aplica a cualquier integral triple sea el método más fácil. En algunos casos puede resultar más complicado hacerlo por esféricas que por otro método, ¿verdad? Así que en su momento vamos a ver esas cuestioncitas. Pero hoy vamos a arrancar con las típicas coordenadas rectangulares. No tiene nada de especial más que trabajar con X, Y, Z. Trabajar con X, Y, Z y pues hacer lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Lo que hicimos con el volumen en dobles hace poco. Dibujar el sólido, ver las proyecciones y luego plantear los límites de integración. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo donde, por lo que nos resta del tiempo, creo que solo vamos a alcanzar a hacer el dibujo. Pero vaya, en un examen ya dije, en condiciones normales sería muy fácil y factible que le apareciera que calculara los 6 órdenes de integración de un determinado sólido para calcular volumen, por ejemplo. Pero en estas condiciones es un ejercicio muy largo. El ejercicio de plantear los 6 órdenes de integración lleva bastante, pero bastante tiempo. Entonces no se le van a pedir los 6, se le pueden pedir 1, 2 o 1 incluso, no habría ningún problema. Nosotros, para efectos del ejemplo, vamos a calcular los 6 para que veamos cómo se analizan desde el punto de vista de cada orden de integración. Entonces vamos a calcular o a expresar los 6 órdenes de integración del sólido acotado por y nos dan las ecuaciones. Las ecuaciones son z más x cuadrado igual 9, z más 3y igual a 9, x más y igual a 9 y además nos dicen que todo va a estar en el primer octante. Todo va a estar en el primer octante. Vaya, así que ahí tendríamos ya nuestras delimitaciones para este sólido. Tenemos 2 planos, solo que ahora no son planos constantes, son el x más y igual 9 y el z más 3y igual 9. Tenemos una parábola, z más x cuadrado igual 9,
solo que esa parábola la vamos a graficar como cilíndrica. Y además nos dicen el primer octante. Es muy común en ejercicios de integrales triples que a usted le pidan dibujar un sólido en un octante en particular. Así que ahí debe tener cuidado en siempre fijarse bien en qué octante se lo están pidiendo. En este caso, primer octante, pues nos da 3 ecuaciones implícitas ahí que son x igual 0, y igual 0 y z igual 0. Las 3 paredes del primer octante. Vamos entonces a hacer el dibujo para que no nos vaya a comer el tiempo. Y vamos a comenzar, como siempre, dibujando los ejes. Y vamos a comenzar, como ya les había dicho antes, dibujando la cilíndrica en este caso. La cilíndrica es z más x cuadrado igual a 9. Esa cilíndrica es una parábola con vértice en 0,09. Así que vamos a graficar el 0,09. Si x vale 0, z vale 9. Si z vale 0, x vale más o menos 3. Así que pasa por acá. Pasa por 3 y por menos 3. Graficamos con forma de parábola y ahí tenemos ya nuestro primer trazo de la cilíndrica. Alguien dirá, mire, ¿y por qué no grafica la parte negativa? Porque usted mismo dijo que x vale más o menos 3. Pues porque el ejercicio me está hablando de primer octante. En ese sentido, no van partes negativas. Luego esto lo vamos a extender a lo largo del eje Y en el sentido positivo. Después me voy a complicar viendo cuánto lo voy a extender. Por ahorita solamente hago una extensión así en general por hacerla, sin fijarme tanto en cuánto lo extiendo. Hacemos aquí nuestros trazos y digamos que al extender solo en el primer octante se me genera ese dibujo, extendiendo nuestra parábola en forma cilíndrica hacia la derecha. Entonces, solo la cilíndrica me genera esa porción, como una especie de portería, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con ese dibujo. Sí, correcto, Oscar. Lo extendí hacia la derecha por el octante. Si no me hubieran dado la restricción del octante, pudo haberse extendido hacia la derecha y hacia la izquierda también. De hecho, por lo mismo es que la parábola solo he hecho la mitad. No he hecho la parte en el eje X negativo, ¿verdad? Porque la parábola lleva una parte negativa, por eso no se ha hecho, por la restricción del octante. Aquí falta ver también los cortes de los planos, es decir, yo lo he extendido y que quede claro eso, lo he extendido hacia la derecha, no me he fijado ni le he dado importancia por ahora a cuánto lo extiendo, por si alguien tiene la pregunta, ¿cómo supo cuánto extenderlo? Yo lo he extendido lo que he querido, por así decirlo, una cantidad que ni siquiera la he valorado, solamente he procurado que cuadre un poco el dibujo. Lo he extendido hacia la derecha sin fijarme cuántas unidades. ¿Por qué? Porque lo que tengo que ver ahora es
cómo lo cortan los otros dos planos. Ya cuando uno vea los cortes de los otros dos planos, pues ahí empezamos nosotros a ver bien por dónde corta. No, si en dado caso no le dicen en qué octante, bueno, usted si tiene una cilíndrica, extiéndala inicialmente en todas direcciones, por ejemplo, y ya cuando haga los cortes con los planos, que de seguro tendrá alguno, ahí va a ver hasta dónde lo va a delimitar. O por ejemplo, si los planos son constantes, como en el caso anterior, esos planos constantes le van a decir hasta dónde lo va a delimitar. El punto es que usted va a extender sus cilíndricas, por ejemplo, hasta que lleguen a cortar a las otras superficies que tenga. En este caso, pues lo he extendido sin tomar importancia en nada, pero ya voy a graficar las otras superficies para ver ahí cómo las van a cortar. Bueno, veamos el primer plano de los dos que nos dan, x más y igual a 9. Vamos a graficar el plano lo más formal posible y después vamos a ver lo que les comentaba, que no nos va a interesar tanto la gráfica formal, pero sí el corte. Para graficar un plano con dos variables, recordemos que buscábamos los interceptos con los ejes, los uníamos y luego ahí levantábamos paralelas al plano o a la variable, perdón, que no aparecía en la ecuación. En este caso, para x más y igual 9, los interceptos con los ejes son x igual 9 y y igual 9. Marcamos 9 en x y marcamos 9 en y, por acá. En y le voy a dar una escala, si lo pueden ver, de cuadro y medio para cada unidad. Cuadro y medio para cada unidad. Buscamos los interceptos. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo supo que pasaban por ahí? En el plano x más y igual 9, dele a la x el valor de 0 y obtiene y igual 9. Dele a la y el valor de 0 y obtiene x igual 9. Agarran esos dos puntos, los unen por medio de una recta y luego aquí levantaban ustedes paralelas, en este caso a la variable que no estaba en la ecuación, z, levantan paralelas a z y trazan acá. Ahí tenemos entonces nuestro plano. No sé si les está apareciendo el plano completo, pero eso sería la gráfica completa del plano. Sin embargo, no es lo que nosotros necesitamos. No digo que esté mal hacerlo, no. Pero si lo hace, le va a tocar borrar, ¿ya? Lo puede hacer y borrar, tampoco hay problema. Entonces, no necesitamos el plano tan así formal, pero sí el corte. Veamos los puntos donde cortan a la recta que pasa por x igual 3. Marco ese punto. Y el corte del plano va a ser un corte cuya curvatura va a seguir la de la cilíndrica. Es decir, un corte en forma de parábola. Vendría así. Ahí estaría ya el corte hecho por el plano x más y igual 9 a la cilíndrica. No sé si se distingue y si les está saliendo. Ok. Bueno, parece que a unos les sale y a otros no, eso es raro.
Sí, a mí sí me sale. Bueno, ¿qué tanto hay que subir? Dice Marcos. ¿El plano verde, Marcos? ¿O qué? Marcos, ¿se refiere al plano verde? Ahí está compartiendo Edwin, ajá, lo que debería de salirles. Bien raro que no les salga a todos y a unos sí. Vaya, Marcos, si se refiere al plano verde, no hay una cantidad que tenga que subirla. Ah, ok. No hay una cantidad fija que tenga que subirla. Simple y sencillamente, yo hago el dibujo del plano completo porque muchos así lo hacen, dibujan los planos completos, pero de esos planos lo único que nos interesa es el corte, lo que he sombreado yo en color verde. Ese corte que le hace el plano es el que nosotros debemos de considerar. No está mal si usted hace primero el plano completo porque eso le va a permitir de una manera más exacta saber por dónde pasa. Y ya después solamente visualiza la curvatura que tenga, la cilíndrica, como en este caso, o la cuádrica, según sea así, ve la curvatura y trace la curvatura para ver el corte. Vaya, cuando usted ya identificó todo eso, venimos y borramos lo que es innecesario para nosotros, es decir, todo el resto del plano verde no lo vamos a necesitar. Borramos todo lo que nos sobra del plano verde y ahora vamos a pasar a dibujar el plano segundo que nos dan. El otro plano que nos dan es z más 3y igual 9. Z más 3y igual 9. Para dibujar el z más 3y igual 9, pues la misma idea. Vamos a buscar los interceptos con los ejes. Vamos a trazar una línea y a extender paralelo a la variable que no aparece en la ecuación. Entonces, para el z más 3y igual 9, si y vale 0, z vale 9. Por acá. Si z vale 0, y vale 3 ahora. Pasa por acá. Unimos mediante una recta. Y luego trazamos o extendemos paralelamente al eje X. Unimos por acá. Y el corte, en el caso de este plano, con nuestra cilíndrica, viene acá. Ahí tendríamos nuestro segundo corte. Debería estarles ya apareciendo o por cargar. El segundo corte del plano Z más 3y igual 9, plano en color azul que estoy dibujando. Bien. Comenzamos a borrar lo innecesario de todo, porque aquí, bueno, tenemos una parte del plano azul que no nos interesa. Borramos esa parte del plano que no nos interesa. Y también aquí empezamos a borrar parte de la cilíndrica que queda sobrando. Como el objetivo es formar un sólido acotado por las superficies que me dan, podemos ver que la parte acotada por los dos planos, azul y verde, y acotada por la cilíndrica, es la parte de en medio que quedó delimitada a la izquierda por el plano azul y a la derecha por el plano verde. Así que aquí tendríamos ya nuestra región en 3D ya completada. Ahí sería de todo el sólido. Esperaría yo que ya estuviera borrado todo lo que no va. Vamos a ver. Ok. Ahí tenemos ya la figura. Las dos paredes laterales serían las sombreadas. El piso de la figura, por llamarlo de alguna manera, es una especie de trapecio
que está en la parte inferior, lo estoy sombreando ahorita en negro, es una especie de trapecio. La pared trasera, la parte trasera del sólido, viene siendo también como otra especie de trapecio, mientras que la parte frontal o la delantera llevaría la curvatura de la cilíndrica. Llevaría la curvatura de la cilíndrica, porque aquí sería como hacer algo así. Algo así, como para la parte delantera de su sólido. Llevaría la curvatura de la cilíndrica. Así que ahí tenemos más o menos graficado el sólido de este ejercicio. Preguntas. Preguntas, chicos. Preguntas, preguntas. ¿Cómo hizo para graficar rápido los planos? Es que es cuestión de tener, ¿cómo le dijera? De recordar bien las reglas para graficar un plano. Ajá, cabal, correcto. Depende de tener claro cómo graficar un plano, por ejemplo, recordar bien cómo graficar un plano constante, recordar bien cómo graficar un plano que lleva dos variables. Y después lo otro es la práctica que uno tenga con el hecho que, insisto, no se trata de graficar completamente un plano, sino de ver el corte. Y en esos cortes influye mucho la figura que uno tenga de cilíndrica o de cuádrica. Depende mucho de las escalas también. Aquí, por ejemplo, no es por gusto que yo a la escala Y le di un poquito más. La primera vez que dibujé este sólido en otro grupo, le di la misma escala también a los tres ejes, por ejemplo, y se me intercalaban las dos regiones que están ahorita en verde y azul, entonces no se miraba muy bien. Así que eso también hay un poco de prueba y error. Hay un poco de prueba y error, ir probando si la escala le conviene, tener claros los procesos para graficar los planos, saber qué tomar y qué no. Entonces hay muchas cosas que afectan, ¿verdad? Ya cuando uno practica, sobre todo la parte de graficar planos, de graficar figuras, perdón, a nivel tridimensional, poco a poco uno se va haciendo de cierta experiencia que le permite graficar de una manera más rápida las cosas. Ya cuando uno va empezando le cuesta, eso es normal, cuando uno va empezando le toma bastante tiempo hacer los dibujos. Y con lo que dice Edwin, bueno, dependiendo de la escala, hay partes que se muestran y otras no. Sí, también, depende mucho de la escala. Uh-huh. Aquí tampoco estamos ya trabajando como comentario extra, como partes vistas y no vistas, ¿verdad? No es que va a hacer sus dibujos y va a decir, mire, y esto es visto y esto es no visto. Eso ya aquí ya no interesa. Bueno, cuando usted dibuja su sólido, el siguiente paso es hacer la proyección del sólido sobre alguno de los planos coordenados.
como nosotros vamos a plantear los 6 órdenes en la próxima clase, entonces hoy vamos a hacer las 3 proyecciones. La proyección del sólido que tenemos sobre los 3 planos coordenados, plano XY, plano YZ y plano XZ. Las 3 proyecciones, pero a la hora de un examen, si a usted le piden solo 1 o 2 órdenes de integración, me remonto a la página anterior y para saber qué proyección le conviene o qué proyección necesita usted sacar, vea lo siguiente. Fíjese siempre en qué orden de integración le piden calcular o qué orden usted quiere sacar. Y para saber en dónde va a proyectar su sólido, eso depende del orden de integración que quiera. Viene usted y cuando analice su orden de integración, fíjese en los últimos 2 diferenciales del orden, los que estoy encerrando ahorita en color rojo. Esos últimos 2 diferenciales, sin importar, óigalo bien, sin importar el orden en que aparezcan las variables, solo fíjese en qué variables están ahí. Esas 2 variables le van a decir a usted cuál es la proyección que va a tomar. Por ejemplo, los primeros 2 órdenes que tengo marcados terminan en YZ. Cambian del orden, pero terminan con variable YZ. Entonces usted va a ver la proyección en YZ. Los segundos 2 órdenes que tengo terminan en XZ, cambiando el orden. Pero su proyección va a ser en XZ para ambos. Y los últimos terminan en XY, cambiando el orden. Entonces la proyección es en XY. Entonces, cuando a usted le piden, insisto, un orden de integración ya específico, usted se fija en las últimas 2 variables que aparecen en ese orden y esas le van a indicar a usted qué proyección va a hacer, la proyección sobre qué plano. Por ende, por cada proyección tenemos 2 órdenes de integración diferentes que nosotros podemos plantear por cada proyección. Pues aquí vamos a plantear entonces 3. La proyección en el plano XY, similar a la que vimos en el ejemplo pasado, la proyección en XZ y la proyección en YZ. Vamos a terminar la clase de hoy con eso, con las proyecciones. La proyección tiene que ver con contraer o aplastar toda su figura respecto a un plano. Entonces aquí tenemos la proyección con el plano, no, voy a hacer esta con el XZ. La primera proyección la voy a hacer con XZ. Y bueno, si nosotros proyectamos nuestro sólido en XZ, o sea que lo aplastamos o lo contraemos o vemos la sombra que el sólido genera en XZ, lo tenemos que contraer hacia la izquierda para el plano XZ y vemos que en XZ el sólido no tiene ningún dibujo. No hay ninguna parte del sólido que esté en el plano XZ salvo el puntito 009. Pero si lo vemos como sombra o como contracción o aplastamiento, como lo quiera ver, genera esto que estoy marcando ahorita en forma punteada. Va a terminar generando una porción de parábola. Si usted contrae todo su sólido respecto al plano XZ, o si ve la sombra, eso le termina generando una parábola. Así que, al verlo como proyección, la forma de esa región sería esta. Una porción de parábola abarcando hasta x igual 3 y hasta z igual 9. Y ahí tendríamos ya entonces nuestra primera región de proyección. Como pueden ver, la proyección no necesariamente es la región que tenga el sólido en un determinado plano coordenado, sino que puede ser que el sólido en dicho plano no tenga nada dibujado y aún así le termine generando una región. No sé si queda claro esa parte de la proyección en XZ. ¿Preguntas? Bueno, para la proyección en YZ, la YZ creo que es la que se puede ver más fácil, o la que se puede entender, mejor dicho, más fácil. La proyección en YZ es proyectar su sólido hacia atrás, hacia la parte trasera
del sistema tridimensional, digámoslo así. Tenemos Y horizontal y Z vertical. Fíjese cómo estoy colocando yo los ejes en 2D, donde puse el eje X y Z para su proyección y donde puse el eje Y y Z, lo que les comentaba antes. Yo sé que en el dibujo tridimensional, por ejemplo, X va en diagonal hacia abajo y alguien puede tener la tentación de que en 2D la X la ponga positivamente hacia la izquierda, pero no. En 2D lo positivo siempre va hacia la derecha y hacia arriba. Pues la proyección en YZ no creo que genere tanto problema ver que queda esta figura. Queda una especie de trapecio. Llega hasta 9 en Z y hasta 9 en Y. Y la parte sombreada que genera la proyección es esto. Casi es un cuadrado, salvo por un triangulito ahí pegado al eje Z que no va, que es cuando le hace el corte el plano azul. Eso es lo que no quedaría formando parte de la proyección en YZ. Y por último, la proyección en XY. La proyección en XY es bien curiosa porque si lo piensan, la proyección en XZ termina generada por un dibujo que no forma parte del sólido. No tiene nada que ver con el sólido, pero genera un dibujo. La proyección en YZ termina siendo un dibujo que sí forma parte del sólido. La proyección o sombra generada sí forma parte del sólido. Mientras que la proyección en XY, si usted contrae o aplasta todo su sólido con respecto al plano XY, le va a generar dos partes. Una parte que sí pertenece al sólido y una parte que no. La primera parte de la proyección es una especie de trapecio así. Es una especie de trapecio que va a quedar de esta forma. Queda inclinado y queda aquí sombreado. Es como una, bueno, yo lo he hecho ahí separado como en dos, pero en realidad es una sola porción. Llega hasta 9 y comienza aquí en 3. Eso es lo que he dibujado ahí como una especie de trapecio en concreto. Es la primera parte que sí forma, que sí pertenece al sólido. Que sí pertenece al sólido. Ahora bien, cuando nosotros contraemos o aplastamos el sólido hacia abajo, el plano azul me termina generando una sombra. Y la sombra generada por el plano azul sobre el plano XY es una curva. La voy a mostrar aquí punteada en color morado. Y al puntear esto en color morado en la parte inferior, si lo vemos ya en la región de proyección, se me forma una curva. Y ahí tendríamos ya representada nuestra región. Las regiones de proyección no es necesario que usted haga un dibujo demasiado formal. No es necesario que haga un dibujo demasiado formal de las regiones. Simple y sencillamente es para representar qué figura se le forma y para que tenga claro la forma de la región a la hora de establecer los límites de integración. Así que ahí tendríamos, ahí tendríamos las tres regiones de integración. Ah, no, perdón, no era 2, es 3. Es 3. Es 3, es 3, es 3. Estaba pensando en el ejemplo anterior, que ahí sí era 2, pero no, aquí es 3. Sí, ya lo puse, Iván, es 3, es 3. Es que en el ejemplo que hicimos antes en dobles era un X igual 2. Entonces me estaba confundiendo con ese. En la proyección YZ dice Denis que habrían 2 integrales. Y en la proyección XY habrían 3. No tan así. No tan así. Pueden salir más. Pueden salir más. Lo que sucede, para irnos adelantando un poco, no lo vamos a alcanzar a plantear porque ya se nos fue casi todo el tiempo, pero lo que pasa aquí es lo siguiente.
Cuando ya tenemos las proyecciones, la región de proyección, según el orden de integración que tengamos, como bien dice Denis, nos puede dar la idea de cuántas integrales necesitamos. Pero eso dependerá del orden de integración. Recuerden que vamos a sacar 2 órdenes por cada región. Entonces, para la YZ, dependiendo del orden de integración que usted escoja, le puede salir una integral o 2. Y para la XY, dependiendo del orden de integración que usted escoja, le puede salir una integral o 3, de acuerdo al orden. Pero esas integrales, esos límites, esas partes que acabo de mencionar, son nada más los límites para 2 de las 3 integrales en triples. Recuerde que estamos buscando límites para 3 integrales en este caso. La región me da límites para 2, que son las últimas 2 que se operan. Los límites para la tercera integral, que es la primera que se opera o la que está más adentro, esas se sacan del sólido. Esas se sacan del sólido y en el sólido hay que ver el piso y el techo del sólido desde la perspectiva de la primer variable que se está integrando. Todo eso lo vamos a ver más claramente en la próxima clase. Pero en conclusión, la región usted la va a partir en varias porciones, que le van a decir cuántas integrales va a plantear. Pero el sólido, en algunos casos, la función piso y techo también va a estar cambiando. Y por lo tanto, el sólido le puede indicar también que necesita partir el sólido en 2 o más porciones y eso implica más integrales. Así que no solo hay que tomar en cuenta la región, sino también el piso y techo del sólido. Todo eso combinado le va a decir cuántas integrales va a usar al final. Así que la próxima clase vemos nosotros eso. Por ahora nos quedamos hasta acá con el dibujo de las regiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos.